¿Usted también está perdido? ¿Usted también está perdido? No, ya no. Alberto Fuguet, muy buenas noches, gracias por venir a Modelos para Armar un Libro. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por invitarme. Libro nuevo. Libro nuevo. Alberto, ¿tienes claro cuánto tardaste en el proceso de escribir este libro? No desde la primera idea, sino desde el minuto en que dijiste esto va a ser un libro y te sentaste a escribirlo. Lo que pasa es que esto partió con un artículo periodístico por encargo. Lo que a veces es muy bueno. O sea, yo que soy periodista y que de vez en cuando ejerzo el periodismo, a uno le molesta mucho y odia a tu editor cuando te plantea un tema que entre comillas no te interesa, que no se te ocurrió a ti. Y en este caso fue un encargo de la revista Etiqueta Negra, una muy buena revista que se hace en Lima, en Perú. Deduzco que los conocía antes, o ya había... La revista no era tan popular. No tan popular, no tenía tanta historia, creo que era el número 5 o 6. Y creo que había estado en Lima antes y me habían dado la revista o 2 ejemplares. Y quedamos con estas cosas como de buena crianza, podrías tú colaborar un día. Y justo me llaman. O creo que me llaman una vez antes o por mail y yo dije no. Y la segunda vez me pillaron como volando bajo, ¿cómo se dice? Y me dijeron, me llamó Julio Villanueva Chan, que era el editor. Y me dice, estamos haciendo un número especial sobre la familia y nos gustaría que tú colaboraras. Entonces yo dije, ¿como cuentos? No, me dijo, no ficción, ni historia real. Todo el mundo va a entregar una historia real. Entonces nos gustaría una historia familiar, que fuera real, y como que nos ha contado. Y de repente yo me ilumino por dentro y digo, yo tengo una, y que cumplía las 3 requisitos. Y se lo empiezo a contar, y como diciéndole, mira, te puedo contar esto, pero no sé si se puede escribir. Pero efectivamente yo tengo un tío que se perdió y que nunca... se habla de él y que nunca nadie lo ha buscado. Y me dijo, pues, como dicen los peruanos, pues, ya está, al toque, escríbelo. Y dije, sí, pero no sé si quiero, si corresponde, o si viene al caso. Y no jodas, pana, no sé cómo sea, no jodas. Y como que me colgó y me dijo, tienes hasta pasado mañana para entregarlo. Y después de 1 hora o 2 de putearlo, me puse a escribir. Alberto. Y se lo mandé. Eso es la primera parte de tu libro nuevo, Missing. Y claro, ahí surge la idea de hacerlo más ambicioso, hacerlo mucho más amplio. Claro. Y que que complete una historia mayor. Pero desde el minuto que tú decides que eso va a ser un libro, empiezas a fragmentar la historia, empiezas a escribirla desde ese instante, cómo sería el libro, o cuando ya tenías todos los apuntes, cuando tenías toda la información, en ese minuto decidiste sentarte a escribir el libro. No, yo creo que como 2 o 3 meses después que sale el artículo, las revistas se hacen con cierto tiempo y justo me tocó ir a Los Ángeles, justamente a presentar las películas de mi vida. Me tocó ir a una cuestión que se llama Book Expo. Y el avión paraba en Lima. Y yo me bajé, no todo el mundo, no era obligación bajarse. Me bajé y de repente veo que venden Etiqueta Negra en los kioscos, ahí en la cuestión del aeropuerto, Jorge Chávez. Y veo el libro, y veo la revista, es verde limón. Y veo que está mi nombre, y yo no puedo creerlo. O sea, lo publicaron los hijos de puta. Porque yo siempre pensé que estaba en una especie de limbo, y el hecho que se publicara en otro país, como que daba lo mismo. Que yo podía contar esto porque nadie lo iba a leer. Y empiezo a compré como 5 ejemplares, todos los que quedaban. Para tratar de ocultar la historia. Y además yo iba rumbo a la casa de mi padre, donde estaba toda la gente ligada a la historia. Y me acuerdo que los escondí mucho en la maleta, los metí así como entre la ropa sucia, en esas cosas donde se guardan los ternos, las maletas. Escondí mucho esos números. Alberto, tú haces muchas cosas. Y creo que por ahí yo tomé la decisión de contratar a un detective y largarnos. Y ahí supe que el libro se iba a hacer sí o sí. Tú eres capaz de hacer muchas cosas a la vez, o estar por lo menos en un par de proyectos a la vez.
cuando estás escribiendo un libro, cuando estás escribiendo el proceso íntimo, ¿requieres de muchos accesorios en ese instante cuando estáis sentado escribiendo un libro, no un artículo? Además de, claro, el obvio que el computador o una libreta, ¿lo haces en un espacio físico determinado o te da absolutamente lo mismo? No, yo creo que yo soy la idea de que los libros se van gestando de a poco y se escriben relativamente rápido. Por lo tanto, yo puedo estar metido, involucrado en diversos proyectos. De hecho, buena parte de Missing se terminó escribiendo en Iquitos, por ejemplo, mientras yo estaba investigando una posible película o terminando de escribir Velódromo. Missing ha pasado por muchos libros entre medio saqué 2 o 3 libros, hice la antología Una vida crítica de Héctor Soto, hice muchos libros entre medio. Pero cuando yo siento que llegó la hora y que ya tengo todo lo necesario, me aíslo, pero ya no me aíslo como yéndome a la playa o a la nieve, sino como cierro toda capacidad de hacer otra cosa. Que para mí es bien loco porque yo soy capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Esa sensación que está ahí en la recta final es una sensación absolutamente visceral o requiere de algún proceso racional exacto, es decir, de tener los elementos que tenía ahí a disposición y decir, estamos? Hay algo de eso, yo lo veo mucho como robar una película. Una película se demora mucho en hacer el guión, en castearlo, en conseguir la plata, pero una vez que estás robando tienes 30 días. Y si está lloviendo o está nublado, tienes que seguir igual. Yo, en buena parte de mis libros se han escrito la obra gruesa en ataques de locura de 3 o 4 meses o 6 meses. Y donde todo se escribe casi se escribe 24 horas. Y es muy de atleta. O sea, yo no soy de la persona que escribo todas las mañanas 1 hora. Yo cuando estoy escribiendo por la última recta de Missing era de 8 de la mañana a 2 de la tarde todos los días. Y después como ver películas y dormirse temprano para despertar al día siguiente. Esa velocidad. Como estar en la Olimpiada. Exacto. Pero esa velocidad o esa voracidad para escribir ha ocurrido en todos los libros que has publicado. Se produce... El más raro, siento yo, fue, pero también quizás la estructura me ayudó, fue Por favor rebobinar, que es el que se demoró más y el que fue escrito más por trozos, por así decirlo. Desde el primer libro que publicaste, de los cuentos de sobredosis, hasta Missing hoy, ¿cómo hay cachado que se ha producido la evolución de la forma de escribir? ¿O no se ha producido ninguna evolución en tu actitud frente a sentarte al computador? No se ha producido mucha evolución. Pero... Lo único que dejé de como que una época, cuando escribí Tinta Roja, un trozo, en la playa, me conseguí una casa y terminé enfermo porque hacía tanto frío, estaba arriba del agua, ni siquiera miraba el agua, estaba como arriba del agua, en el Quisco, y chorreaba el agua por las ventanas, mal. Y no había tele, y entonces al final era demasiado pasarlo mal. Me daba miedo, echaba de menos, no había celulares. Otra época arrendé, no sé qué libro fue, arrendé en el verano un refugio en la nieve, pero siempre nieva ahí arriba, o siempre se nubla y empieza a haber como tormentas de hielo, y era muy el resplandor, entonces no. Eso de arrendar o de aislarse fue una especie de decir, soy un escritor profesional y necesito... Fue pose, yo creo también, sí. Y otras poses o experimentaciones probablemente que la mayoría de los escritores tienden a creer que son factibles para crear, son experimentar con cualquier cosa, o sea, con marihuana, con droga. ¿En algún minuto sentiste las ganas de volarte para cachar qué podía salir de ahí? No. O sea, yo fui a paseos de curso con gente comiendo queque marihuana y me doy cuenta que cuando la gente está intoxicada hablan pura tontera y hacen como el ridículo. Así que yo siempre he tenido mucho respeto, o sea, mucha vergüenza ajena por lo que puede crearse inducido por sustancias raras, ¿no? No, ahora siento que no hace falta aislarse, digamos. Hay que aislarse mentalmente, digamos. Alberto, ¿cómo? De hecho, Missing se escribió y de un tiempo a esta parte, deduzco yo, no sé de cuál, probablemente desde la película Mi vida para adelante,
casi todos mis libros se han escrito en lugares públicos, a la vista de todos. Mucho café, por ejemplo, mucho restaurante, mucha biblioteca pública. Alberto, ¿cómo te autoeditas? ¿Escribes, relees, escribes, relees? ¿Cómo funcionáis en ese esquema? ¿O llegáis a un punto final, escribís mucho y al final revisáis? No, ahí yo creo que tengo algo de periodista que escribo, qué sé yo, 3 páginas y al día siguiente reviso esas 3 páginas y muchas veces no las borro y no alcanzo a aumentar o aumento 5%. Siempre voy partiendo de la primera línea. ¿Hay libros inacabados? 1. Y esa... O sea, hay cuentos inacabados. No, en realidad no sé si hay cuentos inacabados. Yo tengo muchas ideas de cuentos que están archivados. Pero libros inacabados hay unos. Eso no se votan, quedan en una espera, o hay algunos que definitivamente tú decías, no sé, está en un mal momento y lo votáis. Es que solo me ha tocado una vez. Y ahora me hiciste pensar, ¿dónde estará? Creo que tengo carpeta, tengo material. ¿Y cómo tomas la decisión de decir, por ejemplo, en Mala Onda? Pero decir, en realidad solo me ha ocurrido una vez. Ahora yo también sé por qué me pasó también. Perfecto. Está clarísimo ese proceso. Sí, básicamente, bueno, te puedo contar. Primero me fui al exterior, me gané una beca, mal, y me fui a escribir a Estados Unidos. Y me parecía demasiado entretenido el país, para estar perdiendo el tiempo escribiendo. Estaba viviendo un momento muy entretenido, me bajó la obsesión por escribir en inglés. A pesar de que es mi lengua natal, yo nunca había realmente escrito y conocí mucha gente que me ofrecía escribir artículos. Escribí artículos para revistas que yo admiraba. Leía como loco inglés, traté de que mi inglés fuera el mejor posible. Y además era un libro político y justo en ese momento metieron preso a Pinochet. Y me latió, porque yo pensaba que yo estaba haciendo un libro en que ya podía ser muy, muy lejano el tema. Y me parecía como oportunista, y básicamente incluso en CNN aparecía Pinochet. Entonces como que me desenamoré del tema. Alberto, ¿has pasado muchos periodos o etapas de tu vida sin escribir? Yo creo que toda mi vida. No sé, en realidad no sé. Pero es difícil imaginarte sin escribir, dada la cantidad de artículos que publican, la cantidad de cuentos, cosas, guiones. ¿Duermes poco? Bueno, duermo mucho, me gustaría dormir mucho más. Yo no me veo como un escribidor compulsivo. O sea, no soy Rodrigo Fresán, digamos. Alberto. A mí me gustaría haber escrito mucho más, me siento como un poco culpable. Siento que, y mucha gente me ha insultado literalmente, círculo de gente cercana, que por qué hago otras cosas. Sobre todo el tema del cine, digamos, que les parece a todos, mucha gente que yo conozco no entienden, les parece como una adicción a la heroína. ¿Te sorprende esa Sí. esa distracción que algunos colegas tuyos no te permiten? ¿Por qué? Bueno, al final me permite porque yo lo hago. Pero te cuento una anécdota divertida. El día antes de ir a filmar Sarrienda, me hicieron una cena de despedida. y fue muy buena onda, digamos, ¿eh? Aunque yo no tomé nada porque tenía que levantarme a las 5 de la mañana. Pero me llamó la atención y fue todo con mucho cariño, discurso, pero realmente era como si yo me iba del país. Me iba como para siempre en un barco, emigraba. Cuando yo nunca lo sentí, yo siempre sabía que iba a volver, que iba a filmar una película, que lo peor que me podía pasar era que no me gustara el proceso, que terminara con la piel muy quemada, porque iba a filmar mucho al aire libre, pero yo nunca lo veía como que estaba quemando mis naves, digamos. Pero eso no es una particularidad local, el no permitir cambiarse de traje, o es una particularidad del mundo de los escritores. Sí, hay algo del mundo de escritores, pero también creo que es una cuestión generacional, en que antiguamente el escritor verdadero era alguien que solo leía, escribía de libros y circulaba en un lugar como este, digamos. Yo siento que yo pertenezco a otro, fui criado con otro, hay otro tipo de conexión en mi cerebro. ¿Al cuánto rato mucha gente que yo admiro ha hecho cosas por el estilo. ¿Al cuánto rato de la adolescencia o de la infancia tú cachaste que lo tuyo era, o tuviste la necesidad de ponerlo por escrito? Ni en la niñez ni en la adolescencia.
¿Fue mucho más tardío o No, ya como a los 21, no sé si eso ya es considerado adolescente. a partir de ese minuto hubo modelos que te sirvieron como camino, como luces? Esto quiero llegar a ser, en esto quiero convertirme, o fue mucho más etéreo, es decir, voy a seguir por aquí nomás. Sí, nunca lo tuve tan claro, nunca me imaginé que esto iba a resultar. Eh, Partió, como muchas cosas en mi vida, como chistes o desafíos. Lo que yo tenía muy claro desde niño y adolescente y todo, que yo quería hacer películas. Eso era como mi meta y yo sentía para lo cual yo había nacido. Y sentía muy claro que yo a lo mejor podía ser un buen crítico. Y sí tenía muy, muy claro que yo podía ser un gran espectador. Como que esa era mi verdadera profesión. Pero por mil motivos terminé en periodismo, acá en Chile. Y yo entré a periodismo queriendo ser el mejor periodista. Yo estaba muy obsesionado con el nuevo periodismo y con Tom Wolfe y Gay Talese y la revista Rolling Stone. Y me enfrenté con un muro, digamos. Y que el periodismo era muy distinto o lo que me enseñaban o lo que ellos consideraban que era buen periodismo era muy distinto a lo que yo quería hacer. Y básicamente lo que ocurrió para entrar a la cosa literaria, bueno, y entré a periodismo entre otras cosas porque me di cuenta que era imposible estudiar cine acá, no se enseñaba, el cine era algo para publicistas millonarios con culpa que filmaban una película cada 4 años o cada 12 años. Y la única posibilidad de hacer cine era irse a Estados Unidos, que era una intención que yo no deseaba hacer. Alberto, enfrentar la historia en una novela es una cosa súper íntima. Tú decides el curso que van a tomar los personajes, dónde van, qué hacen, qué comen. En el guión, en la película, donde estás enfrentado a un casting, donde además tienes que definir cuáles son los actores de esa historia, y además tienes que contársela y explicarle probablemente biografías anteriores para que logren calzar con lo que tú quieres diseñar. En ese proceso que es de intimidad absoluta y de decidir todo tú, ¿cómo choca con ese mundo donde participa mucha gente y donde a veces no te entienden de buena a primera o no te entienden a veces nunca lo que tú quieres, lo que tú quieres expresar? Soy un buen director. Esa es la clave, ser un buen director. No, saber, creo que estoy... Por favor, Sí, no, borren esta secuencia. No, yo sigo el chiste, que claramente es un chiste de Woody Allen, que una vez lo entrevisté y le dije yo por qué no le interesaba dirigir guiones de otros o adaptar libros. Y me dijo, no, porque yo creo que soy muy mal director. Y yo me protejo porque escribo los guiones y con eso yo puedo saber todo lo que tú dices, o sea, la historia de los personajes. A mí me sucede que en cine yo sé toda la historia y conozco la vida pasada de todos los personajes, por lo tanto no me parece que es tan difícil. Pero cabrea tener que explicar tantas veces. No, porque no hay mucho que explicar. Y trabajar con mucha más gente que trabajar con un libro que es solito, no. Al revés, es mucho mejor. ¿Por las actrices? No, por todo. O sea, porque es colaborar, si en el momento no estás ahí con una idea. A ver, cuando tú estás ahí cansado, estás bloqueado, estás lateado, con un libro, el libro se te para. En una película alguien puede contar un chiste, puede ir a tomar café y se arma una nueva ángulo, alguien se cambió una polera y hacemos que esta escena ahora sea verde. Es un proceso de colaboración, por lo tanto, extremadamente grato. Pero no es tampoco una reunión de voluntad, es decir, que todo el equipo de grabación tenga que estar en una misma sintonía. Probablemente la mitad esté abajo y la mitad esté arriba y lo que importa es, no sé, un punto, es muy pequeño. Sí, pero últimamente estoy rodeando que el equipo tiende a estar en sintonía. O sea, me siento afortunado. O sea, como que el guión no permite no estar en sintonía, siento yo. O sea, todo el mundo tiene claro lo que estamos haciendo y nadie está intentando hacer una película de acción cuando no la estamos haciendo. Siempre tengo la sensación, cuando estás en un proyecto, que tú no tenés muy claro si es película o el libro. Sí, totalmente. O sea, sobre todo, bueno, sí, no sé desde cuándo, pero yo sí tengo muy claro, Juan Carlos, que los primeros libros iban a ser películas, pero ahí no había chance de poder llevarlo al cine. El camino del cine se fue abriendo en la medida que fuiste, no sé si ganando plata, pero en la medida en la medida que te fueron creyendo de que eras un buen narrador. Sí, en la medida que tuvo un nombre. O sea, lo que me aterra es pensar, no me aterra nada,
pero es pensar de que escribir novela es o fue una excusa para hacer película, ¿no? Fue. Eso a ti en O sea, algún ¿para qué te momento- voy a mentir? pero fue un camino absolutamente ¿Maquiavélico? inconsciente. No, inconsciente que fue. Sí, no fue maquiavélico, fue inconsciente, pero en el camino es como cuando uno, no sé, recoge un perro y termina después de ser fanático de los perros. No fue pensado. Eh, yo me di cuenta que yo quería contar historias, que los libros que se escribían en Chile no me gustaban, que muchos de los libros en español tampoco, que no tenían nada que ver con la cultura de la cual yo me crié, que era la norteamericana, que escribían sobre la calle, sobre ciertos personajes. Eh, y, y no traté de hacer películas por escrito, digamos, pero nunca mirando en menos la literatura y, y creo que mientras la escribía cada libro fue personal, quizás sudaba más escribiendo un libro que dirigiendo después una película. Me imaginaba los actores, los personajes. Me acuerdo, por ejemplo, la voz de Matías Vicuña en Mala Onda. La saqué viendo Drugstore Cowboy. Para mí, Matías Vicuña tenía que sonar en castellano como Matt Dillon podría hablar en la voz en off. No sé si tuviste Drugstore Cowboy, que parte con una voz en off de él en una ambulancia que uno al principio no sabe, que uno cree que está en una cama. Y me acuerdo que después, cuando se tradujo al inglés, me preguntaron cómo debería sonar. Y yo, arriendo Tractor Cowboy. ¿Ah? Se me fue lo que fue. Pero sí. Y ahora Pero ahora, fíjate, creo que nacen naturalmente. ¿Eh? No, ya no tengo confusión. Debe haber un momento de confusión, pero por ejemplo, Missing, sí. uno también también lo ve como una película. También Yo no. lo ve, y uno empieza a asociar personajes, a tratar Claro. a tratar de armar el casting, porque en alguna medida, cuando uno te lee, también te obliga a hacer el casting de quién podría ser. Uno entra en el juego muchas veces. Bueno, a mí me gusta que sea lo más visual y que avance la historia. Me parece que en las películas uno entra y ojalá no sale hasta que termine la película. Pero de verdad, Missing, yo nunca se me ocurrió que sea película. No sé si quisiera que fuera película, si daría permiso para que fuera película. Yo lo veo más como un documental. Si tuviera que asociarlo a algo, lo veo como una especie como de documental. Y siento que ya la hice. Entonces no me atrae mucho, por lo menos yo, hacerlo. Pero cuando está ahí, cuando vais siguiendo... Por eso yo nunca realmente me he adaptado. pero también has leído libros de otros que te han tentado para Sí, hacer claro, películas. por supuesto, sí. Y algunos con más éxito con otros, pero por ejemplo con el Papá Riquelme, Sí. que hay una referencia en Missing Sí. importante, De Francisco Moat. y también descubres un par de cosas que probablemente también te obligan después a escribir el libro, a terminar el libro. ¿Qué otros libros de autores chilenos, o no, qué otros libros te gustaría haber hecho película? Alguna vez hablamos que te gustaba Incendio de Richard Ford, pero a nivel local, ¿qué otra historia te ha producido esa emoción como para decir, qué buena visión o qué buena imagen tiene el libro? Bueno, partiendo por el Papá Riquelme de Moat, que lo adapté no como libro, o sea, como traté de adaptarlo con un amigo, hicimos un guión que se llamaba Perdido, que al final, por mil motivos, todos financieros y lateros de contar, no se pudo hacer, donde ahí donde la gente dice, viste, perdiste 2 años en un guión, y locacionando, además en este caso era castigado, tenía todo. Pero yo siempre vi, en el caso de Perdido, que iba a ser un díptico con Missing. Eran libros que iban a comunicarse y hablar entre ellos. Y por eso mismo ambos se iban a llamar igual. O sea, los dos libros, el libro y la película estaban planeados en momentos de gestación. O sea, cuando yo empecé a pensar, a investigar a mi tío, justo leí El Papá Riquelme y me di cuenta que aquí habían 2 posibilidades. De hecho, yo iba a debutar en el cine con Perdido. Alberto, Pero el productor que accedí, lo mostré y me dijo, y otra gente me dio buenos consejos y me dijo, Perdido no es una película con el cual debutar, digamos. Alberto, este libro, Missing, te produjo... ¿Todo esto puedo decir un comercial? Perdido no se perdió. Y se está transformando ahora en una novela gráfica que va a ser una especie de película por escrito, ¿no? O dibujado. Terminar Missing, publicar Missing,
significó un alivio en términos, no en términos de escritor, sino que en términos personales, en dar por concluida una obsesión de mucho rato? Es que bueno, lo que pasa es que Missing a lo mejor habría que contar un poco de qué va, ¿no? Pero supone que hay un secreto en el libro, pero podemos hablarlo, aquí esto es un programa con poca sintonía. Gracias, Alberto. No, me refiero, o sea, estamos en un lugar íntimo y el libro no sé cuándo se va a dar. Yo he estado tratando como de esconder el secreto, pero mucha gente que ya lo ha leído me dice que tampoco es un secreto tan grande. Todo lo que tú me dices de esto de cerrar una etapa o la obsesión, ocurrió hace mucho tiempo ya. O sea, tanto tiempo que casi no me acuerdo. Yo creo que ocurrió esto quizás hace 5 años atrás o 4 años atrás. Yo quería encontrar a mi tío y quería cerrar como rollos familiares y más que ser un escritor, yo quería ser un investigador. Y en efecto, el libro yo encuentro a mi tío. No quiero contar quizás mucho más de eso, porque el libro creo que no, porque no como los libros no solo se arman, no un thriller, digamos. Por lo tanto, yo siento que en este libro lo que es importante no era tanto escribirlo, sino vivirlo. Y en ese sentido fue un libro muy distinto a los demás, porque en un libro como corto, no sé, o mala onda, o claramente mala onda, la experiencia literaria era totalmente al 100%, era 1000. O sea, a mí se me fue la sangre, la vía, el pelo, el peso, todo en mala onda. Yo sentía que si no lo terminaba, yo no pasaba al otro lado. En Missing más bien era retomar lo que ya se vivió, era como contar un pasado. Para hacer más sabrosa la historia, que tan solo no se trata de, y que es probablemente la discusión de mucha gente que ya leyó el libro y que lo comenta, es la sensación de que no es solamente la búsqueda de un tío, sino que es la reunión de mucha gente que tiene el mismo apellido, Sí. que al final se descubre como familia, y que es la reunión de un padre con un hijo, y que es la reunión del padre con otros tíos, y que es tratar de que todos miren hacia el mismo punto, o que retomen la vida en algún instante cuando las cosas se pusieron feas, se separaron, y es retomar las cosas desde ese punto y volver a coserlas. O sea, yo creo que por eso el libro ha producido como esta sensación de... lo escuchaba hace muy poco, que no era una novela de Fuguet, sino que era la novela, era Fuguet. Y me parecía que era una buena reseña, o era por lo menos una buena wincha para la editorial, para la promoción. Es decir, esta Depende, novela, ahora si no te gusta puede ser un horror. si no te gusta Fuguet, Claro. porque la novela va... Claro, Sí, pues yo no sé, puede ser, pero me parece que a mí también creo que también es un libro, o sea, el verdadero yo soy yo, digamos. eso lo podemos resaltar, ¿verdad? Sí. O sea, creo que es un libro personal con nombres reales, pero también creo que es un ejercicio, para mí es un libro súper literario. O sea, no es solo, alguna gente lo mal interpretado como exhibir secretos familiares. Yo no lo veo así, yo lo veo como una investigación. Y casi en un momento le puse una investigación literaria, pero me pareció que era muy literario ponerle una investigación literaria. Hace un minuto... Porque recuerdo, como te dije antes, en la vida real yo investigué esto casi como detective, digamos. Y ahora me tocó hacerlo a nivel literario. Por lo tanto, yo siento que si bien yo y Carlos y mi papá y mucha gente está incluida aquí, a la larga es un proyecto literario. Hace un instante dijiste que cuando escribiste Mala Onda o terminar Mala Onda fue una carrera más angustiosa que terminar el resto de los libros, parece. Sí. Y era porque, claro, había que convertirse en escritor. ¿Cuál era el sufrimiento que padeciste con ese libro? Bueno, cuando tú me dices, ¿cuál era tu slogan? Fuguet en vez de... Claro, no es la novela de Fuguet, es Fuguet. Pues yo sentía que Mala Onda era yo, que Matías era yo, y que Matías estaba en serios problemas en el libro, y que lo cual yo estaba pasando por ello. Por lo tanto, yo sentía que el libro, el personaje se iba a matar. Y yo no quería matarme, pero sentía que no había manera de solucionar esa trama, digamos. Entonces ahí era como, ¿qué hago? ¿Es más importante el libro? Yo, ¿cómo puedo dar vuelta al personaje? ¿Cómo puedo hacer que el personaje tenga luz? Porque yo sentía que si mataba al personaje, probablemente iba a tener que matarme yo después. ¿Tú recuerdas si en ese minuto, cuando estabas ahí en esa encrucijada, hablaste con alguien sobre el tema? ¿Fuiste capaz de Creo que verbalizarlo? no, creo que no.
creo que no. En- Por eso me parece que mientras que en cine tú dices, oye, ¿sabes qué? No tengo muy claro cómo solucionar esta escena, o en montaje, cómo puedo arreglar lo que no me quedó bien. pero eso es porque cuando estás escribiendo la novela tú decides que es imposible contar detalles a alguien. Falta de experiencia, y creo que el tema era muy carne viva, era primera novela. Ahora yo los libros los muestro, pido editores, he despedido editores, me he peleado con editores y he celebrado los editores como Gabriel Sandoval o Alejandro Aliaga o la Andrea Viu o ciertos lectores clave que me han pedido ayudar. Y yo muchas veces tiro el libro como diciéndome, opina tú, debería matarlo, debería continuar, debería los cuentos estar en este orden. A mí me interesa mucho la opinión de los demás. Pero en mala onda yo claramente no tenía yo un editor. Y después, bueno, yo después te podría contar historias de mala onda, pero muy buenas. Pero ¿cómo se O sea, define? porque cuando finalmente salí vivo, ¿cachai? Transpirado, llegué a la editorial, me encontré con un editor que empezó a editar y me cambió el libro entero. Entonces eso fue como... Era el antiguo editor de Planeta. Da lo mismo, pero Sí. básicamente querían cambiarle... Fue en Argentina, en rigor. Ajá. Me dijeron que lo transformaron en argentino. Porque me dijo, che, es un chilenito. Básicamente fue como la frase que me quedó muy marcada. Dijo, ¿a quién le importa un chilenito? Entonces el editor me dijo, che, yo estaba allá. Que bueno, hay un café, pero hay uno. No me jodas. O sea, si te vas a tomar en serio, lánzate de verdad al mundo. ¿Pero digamos. qué hiciste, Alberto? Si erais chico, teníais tu libro, se lo había entregado a un editor argentino, te asusta un poco decir, a lo mejor tiene razón. Sí, me ¿no? volví en un avión bastante traumado. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se lo pasáis a otro editor? Hablé con la gente de Planeta Chile y les dije que no, que el libro no salía. Pero hay que tener harto cojón para ser el primer libro y decir, Era mi segundo. después de los cuentos, Sí. que ya habían sido premiados, o sea, había cierto aval en esa decisión, no era una... Quizás por eso mismo sentía que yo no podía pasarme de chileno a argentino tan rápido, digamos. Alberto, ¿qué define un buen editor? ¿Qué requiere para que te... Bueno, yo ahora he estado muy siguiendo la polémica Gish-Carver, digamos. Bueno, a mí me encantaría pensar que un buen editor es alguien que nunca quiere escribir un libro, que no quiere ser autor, y si tiene pulsaciones de escritor, las tiene muy escondidas y muy guardadas y muy en secreto, y el día que las va a hacer pública debería renunciar a su puesto. O si no, tiene que ser una persona muy cristiana y que sea capaz de no mezclar, que pueda encontrar que un libro puede ser bueno a pesar de que no lo escribió él, o que una prosa puede ser coherente o intensa a pesar de que no sea el estilo de él, que sea capaz de ver, que sea capaz de entender. O sea, Es como un buen psicólogo. sí, pero observando así como el panorama de lo que ocurre con los editores chilenos, la mayoría de ellos o son escritores o son críticos o son polifuncionales dentro de la editorial. Y claro, hay algunos incluso que son escritores, críticos y editores. Esa posibilidad de coarta a los nuevos escritores, ¿cómo lo veis? No sé, yo no soy nuevo escritor y... No, pero para los más chicos, ¿tú serías capaz de ser editor? Sí, creo que sí, pero no, prefiero no hacerlo porque tengo muchos libros a mi cargo. Es más fácil, no sé si sea más fácil, pero yo creo que inevitablemente uno quiere Lo que nutrirse. pasa es que yo creo que podría hacerlo porque he sido periodista y eso creo que es lo que me ayuda. El editor siempre, unas cosas que me encantan de los periodistas, pero hay algunos editores como mi editora que dice, este es mi mejor libro. O sea, hablan de cosas ajenas, Como propio. claro, o a lo más en plural, pero nunca hablan de tú. O sea, la gente que yo le he tenido afecto me dicen, ¿es mi mejor libro o es nuestro mejor libro? Pero nunca dicen, es tu mejor libro. ¿Me explico? Perfecto. Cuando uno entrega un artículo bueno a una revista, este número viene y lo hicimos, ¿cachai? Y a mí no me choca, porque efectivamente creo que lo hicimos todos juntos. Alberto, de los escritores chilenos, hay muy pocos que son capaces de exhibir todos sus libros vivos. O sea, están dentro de un catálogo y la gente
si quiere buscar el primero, el segundo, el del medio o el último, están puestos en casi todas las librerías. ¿Cómo se consigue eso? ¿Es solo producto del talento o hay una preocupación también por parte del autor de ver en qué están las cosas que él ha hecho en la vida? Yo creo que como en todo, hay un poco de suerte. Yo creo que el verdadero motivo, más allá de que yo quisiera tenerlo, es porque los libros se siguen leyendo. Algo que yo no esperaba del todo, digamos. Sobre todo después de que salieron los primeros dos, que a mí me dieron muy poca fecha de vencimiento, muy corto. También creo que el verdadero tema es que los libros están súper conectados entre ellos, que uno como da paso al otro. Yo siento que mis libros son como postas, en que los personajes, algunos se cruzan, pero más allá de eso están todos cortados con más o menos la misma tijera. Yo siempre he dicho que yo nunca inventé un Macondo o un Santa María, sino más bien, y tampoco he creado una saga familiar de personas con el mismo apellido, por así decirlo. Pero creo que todos mis personajes son tipos que en una fiesta se irían todos a un rincón y serían como amigos. Son todos como primos, todos se podrían oler y reconocerse. Y creo que eso ayuda a tener una coherencia que supera mi apellido, digamos. Sí, yo creo que pasa también un poco lo mismo con tus lectores. Claro, y además los personajes van creciendo un poco con mis libros y los lectores también. Hay algo que me sorprende de ti, Alberto, que es como tu capacidad de estar y no estar también. Uh-huh. Como que de verdad hay una omnipresencia permanente de Alberto Fuguet. Nadie sabe bien en qué país estás y probablemente estás al lado. Yeah. Entonces Sí, muchas veces como que te veo pasar por el frente y me dicen, no, Alberto está en una universidad en Oregon. Nunca he estado en Oregon. O por ahí. Me encantaría estar. Pero tú has promocionado mucho esa idea, probablemente que te funcione o te sirva de alguna manera para no estar y estar. No, yo no creo que la he promocionado, pero entre mejor no estar que estar, digamos, ¿no? O sea, no necesito hacer vía literaria. Pero es difícil decir cuál es tu locación permanente. Y probablemente sea La gente Providencia. que sabe, digamos. Ah, pero eso es un dato. Hay algunos que manejan la información. Obviamente, yo partieron por el cartero. Alberto, te agradecemos infinitamente por la voluntad de contarnos la trastienda de Missing y el resto de tus libros. Muchas gracias. No, gracias, un placer conversar en vez de dar una entrevista. Vale, Alberto. Existe un momento si las palabras dijeran algo más que una oración.